Y bueno, como dice acá, la tecnología esta es medio difícil de pronunciar, pero en realidad se pronuncia Shredlich. Básicamente shred en inglés significa desgarrar. Es un nuevo sistema de procesamiento que busca romper una incongruencia que siempre ha habido con el tema de buscar fibras largas y granos procesados en los hilos, y que en realidad, producto del estudio de dos personas que se juntaron hace un tiempo, surge esta tecnología. Yo me voy a enfocar en el tema de sorgo. Es una tecnología que la gente que la pensó para maíz, pero bueno, van a ver por qué me voy a enfocar en el tema de sorgo. En primer lugar, tengo que apuntar para acá, ¿no? Para pasar. ¿Para dónde? El de abajo, perdón. Ahí está. En primer lugar, a mí siempre me gusta ir a la base, y la base lo que me dice es que si yo le doy un cultivo ensilado, llámese maíz o sorgo, a una vaca, y lo que está en color gris en esa curva es un cultivo que tiene más grano y menos planta, y lo que está en color verde es un cultivo que tiene más planta y menos grano, si yo me voy hacia la derecha de esta gráfica, aumentando el tiempo en que ese cultivo va a estar en el rumen de una vaca, ambos cultivos van a poder ser utilizados en una magnitud muy similar por la vaca, o sea, van a ser degradados o digeridos en una mayor magnitud. El extremo de las dos curvas esas son 72 horas. Eso es lo que mundialmente está estandarizado para hablar de digestibilidad de un determinado recurso, en este caso de un silaje. Esto es tan simple como que yo tomo una muestra de silo, la pongo 72 horas a incubar, y luego las 72 horas peso lo que quedó de la muestra que puse, lo que desaparece es lo que se digiere. ¿Está bien? Ahora, ¿ustedes creen que en la práctica en una vaca pasa eso? La realidad es que no, porque el rumen es un ambiente dinámico de donde los alimentos se van por dos motivos. O por digestión, que es lo que nos interesa, tratar de digerir todo lo que entra, pero también se van por pasaje. Cuando los alimentos toman un determinado tamaño, pasan por un espacio físico que se llama agujero retículo-masal y siguen hacia el tracto digestivo posterior. Y el tiempo en promedio en que un silaje picado en el tamaño en el que estamos trabajando, diría en Argentina y a nivel mundial en el tema, son 24 horas. Entonces, si yo veo estas mismas dos curvas de un cultivo con más grano y de un cultivo con menos grano, en 24 horas en promedio, que es lo que marca la línea roja, lo que se ve es que las dos curvas se separan. Entonces, ambos cultivos no se digieren de la misma forma, alrededor del 70%, sino que a las 24 horas, si yo esa línea lo extrapolo al eje donde dice porcentaje de degradación, lo que voy a estar viendo es que hay una diferencia casi de 10 puntos. ¿Qué me está diciendo eso? Que en menos tiempo de permanencia en rumen, una vaca es más capaz de obtener nutrientes de algo que tiene más grano que de algo que tiene más fibra. ¿Está claro el concepto? Por ese motivo, en realidad, cuando hablamos de sorgos para silaje, y siempre tratando de hacer referencia a un cultivo que me permita obtener una calidad lo más cercana posible al maíz, estoy hablando de sorgos en donde la participación de grano en el rendimiento es alta. ¿Está bien? Estoy hablando de sorgos en general graníferos. Si yo miro este gráfico, esto lo que me muestra es cuál es la degradabilidad de lo que se llama stover o tallo y hojas de diferentes cultivos con aptitud silera. Es un trabajo que se hizo en Balcarce hace un tiempo, del grupo Di Marco y Aelo, en donde nos muestra maíces sileros, maíces graníferos, sorgos sileros, sorgos BMR, sorgos graníferos altos o bajos en tanino. El tallo y las hojas de cualquiera de esas especies, lo que esto muestra que en 24 horas se aprovechan más o menos igual. ¿Qué quiere decir? Que lo que marca la diferencia en el aporte de nutrientes que le podemos hacer a una vaca tiene que ver con el porcentaje de grano que haya en el rendimiento. ¿Está bien? Entonces, si lo importante es el grano en un cultivo de estos, lo que me interesa es que ese grano sea accesible para la flora ruminal y accesible para la digestión enzimática de algún grano que pueda pasar al tracto digestivo posterior y el animal lo pueda utilizar. Y para que sea accesible no puede quedar entero, especialmente un grano complicado de digerir como es el grano de sorgo. Ustedes saben que una máquina que pica un cultivo funciona de esta forma. Toma la planta un colector, de acuerdo a la velocidad del rolo colector,
la planta va a tener más chances que la cuchilla la corte o menos chances que la corte, entonces de esa forma yo establezco lo que se llama la longitud teórica de corte, y una vez que el material es cortapicado, pasa por un sistema de 2 rodillos, que es lo que se denomina cracker. Y este cracker que tienen disponible las máquinas ha ido evolucionando en el mundo, y ha ido evolucionando básicamente cambiando número de dientes de rodillos, tamaño de los dientes para un cultivo o para otro, superficie de contacto, velocidad diferencial de giro, etc. Pero no ha podido hasta ahora romper con una incongruencia. Y la incongruencia es que para lograr un procesamiento efectivo de granos pequeños, de un cultivo que tiene granos pequeños, yo debo picar fino. Yo no puedo pretender tener fibra larga, o por lo menos no podía pretender ahora tener fibra larga en un silaje y grano totalmente procesado. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si lo que pasa entre estos 2 rodillos es un pedazo de tallo de este tamaño, como esos 2 rodillos se acercan y se alejan de acuerdo a un sistema de resortes, si un pedazo de tallo así pasa entre los 2 rodillos, eso impide que físicamente los rodillos se acerquen y el grano que pasa por al lado de esos rodillos, de ese tallo, no se procesa. ¿Está bien? Por eso hay que picar fino. ¿Para qué? Para que los rodillos puedan trabajar más cerrados y de esa forma romper esos granos pequeños. Entonces, en esa incongruencia radica el motivo por el cual gran parte de los hilos de sorgo que se hacían hasta ahora a nivel mundial tenían esta problemática. A la izquierda, un silo de sorgo con problemas de procesamiento de grano en un comedero, y a la derecha la materia fecal de los animales que consumieron ese silo de sorgo. ¿Está bien? Y es claro, como muestra esta gráfica, que en la medida que yo tengo una mayor proporción de grano sin procesar, o sea, si me muevo en esta curva hacia la izquierda, voy a tener cada vez una mayor proporción de grano en materia fecal. Esto, Kernel Processing Score, es un sistema que de una persona que se llama Mertens, que es un sistema de zarandas que me dice que de acuerdo a la proporción de almidón que pase por una zaranda de 4 milímetros, yo considero que lo que pasa a la zaranda de 4 milímetros es almidón que es prácticamente utilizado en su mayoría por parte de las vacas. Si queda entre la zaranda, si pasa más del 70%, sería un procesamiento óptimo. Si pasa entre el 50 y el 70%, un procesamiento adecuado, que uno podría decir está bien procesado, y si pasa menos del 50%, esa zaranda de 4 milímetros, el procesamiento es deficiente. O sea, a menor Kernel Processing Score, que es lo que muestra esto, va a haber mayor proporción de almidón en la bosta de los animales. Y esto es para maíz, imagínense para sorgo, que es un grano muy chiquitito de alto peso específico, que si entra al rumen de un animal sin ser procesado, cae y pasa de largo. Entonces, 2 tipos en el mundo, en el año 2008, que se llaman Olson y Dale, uno un nutricionista, otro un ingeniero, en Estados Unidos se pusieron a pensar cómo podemos hacer para romper con esta incongruencia de no poder tener fibra larga y grano procesado. Entonces idearon un dispositivo o un sistema de procesamiento que lo llamaron Schwerdtlich. ¿Cómo fue la evolución de esto en el mercado mundial? Esto básicamente surge con la idea de estas 2 personas en el año 2008, desarrollan los primeros prototipos que en el año 2010 en Estados Unidos se instalan en 3 picadoras Claas, se empiezan a hacer trabajos de investigación principalmente llevados adelante en maíz por la gente del grupo de Wisconsin, por Randy Shaver y Ferrareto. Empiezan a haber publicaciones y de ahí en adelante, como ven, en el año 2011 ya hay 11 máquinas en Estados Unidos que incorporan Schwerdtlich. En el año 2012, 49 máquinas, en su mayoría Claas. En el año 2013, ya 300 máquinas incorporan procesadores, pero no solamente Claas, sino todas las máquinas del mercado norteamericano. En el 2014 vuelve a pasar lo mismo. Y en el 2015, ¿qué es lo que pasa? Claas a nivel mundial compra la patente y hoy es tecnología exclusiva de Claas. Y hoy Claas lo ofrece a este sistema de procesamiento a nivel mundial como un dispositivo más para el procesamiento de forrajes entre la línea de lo que llaman los multicrop cracker para diferentes situaciones de combinación de procesamiento de grano y tamaño de picado.
¿Qué pasa en Argentina? En abril del 2016 ingresan al país, en un país un poquito más normal, por lo menos lo que esperábamos, en lo que tiene que ver con importaciones y exportaciones, los 2 primeros procesadores y se presentan en la reunión de forraje de INTA Manfredi como una novedad básicamente. Entonces ahí justo surge una conversación con la gente de CLAS y dijimos, qué interesante sería poder hacer algo en Argentina con esto. Entonces cuando a mí la gente de CLAS me plantea la posibilidad de hacer algo, lo que yo les digo es que por ahí hacer algo en maíz no tenía mucho sentido, ya que la información publicada en el mundo es muy consistente, el grupo que lo hizo trabaja muy bien y en Estados Unidos yo lo vengo viendo esto en condiciones de campo ya desde el año 2011, con lo cual no hay mucha discusión al respecto. O sea, funciona y muy bien y realmente se logró el objetivo de poder tener fibra larga, ya que se puede llegar a picar hasta un extremo de 26 a 30 milímetros y lograr un procesamiento de grano prácticamente total. Ahora, lo que sería interesante es poder evaluarlo en sorgo, porque no hay precedentes a nivel mundial en evaluaciones hechas en sorgo. Y a partir de ahí surgió un trabajo de investigación que, aprovechando que todavía estábamos en campaña, o en el final de la campaña, porque fue mayo del año pasado, y a que conseguimos un cultivo de sorgo que estaba más o menos en condiciones de poder ser parte de este trabajo, ideamos un trabajo de evaluación de este dispositivo en silajes de sorgo, del cual formó parte además la Cámara de Contratistas Forrajeros Argentina y la Universidad de Florida en Estados Unidos, en donde la semana pasada terminamos diríamos, correr casi todos los datos. ¿En qué constó el trabajo? Bueno, en primer lugar tuvimos ese cultivo de sorgo disponible, que era un cultivo de unas 25 toneladas de materia verde por hectárea, con un 39% de panoja en el rendimiento. Como ven, es un cultivo que tenía una muy buena relación grano-planta y una planta a la cual ya le habían pegado algunas heladas, pero el porcentaje de materia seca promedio estaba en torno al 49%. La máquina que se usó fue una 980 con un cabezal Orbis de 9 metros y los tratamientos a los cuales sometimos el cultivo fueron 3. El no uso de cracker, trabajando una longitud teórica de corte de 15 milímetros. ¿Y por qué elegimos 15 milímetros? Porque ya teníamos un antecedente de una tesis de grado de Juan Barneix, que se recibió en la Universidad de Buenos Aires, presentando este trabajo en donde vimos que un poco ese era el punto de inflexión por encima del cual al cracker en sorgo se le complicaba funcionar bien. El segundo tratamiento fue el uso del multicrop cracker específico para sorgo, que CLAS tiene, ese cracker específico para sorgo, y en ese caso los rodillos tienen 250 milímetros, como dice ahí, uno de 125 y uno de 150 dientes y una velocidad diferencial de giro del 40%. Y el tercer tratamiento fue la misma máquina, también picando a 15 milímetros, pero reemplazando el multicrop cracker específico de sorgo por el multicrop cracker Schwedlich, en donde los rodillos son de 250 milímetros también, pero con 110 y 140 dientes y una velocidad diferencial de giro del 50%. La regulación de la distancia entre rodillos se hizo manual. Ustedes saben que eso se hace en la máquina desde arriba, pero para no correr riesgo de que por ahí no sea exacta la regulación se hizo en la máquina manualmente. Y cabe aclarar que el tratamiento sin cracker realmente era sin cracker, no era que dejamos el cracker y lo dejamos abierto, sino que la máquina trabajó sin el cracker. Bueno, algunas imágenes del trabajo de campo que se hizo. Acá simplemente lo que nosotros hicimos fue poner esas cajas que se ven acá, que las tuvimos con estacas al suelo, entonces la máquina pasaba y la muestra era el 100% de lo que quedaba dentro de la caja. ¿Está bien? Porque por una cuestión de peso específico, los granos en la expulsión salen a más velocidad que la planta. Entonces, si nosotros queríamos ir a tomar una muestra del suelo, es muy probable que cometiéramos errores de muestreo. Por eso, la muestra era el 100% de lo que quedó en la caja. Esa caja luego la poníamos en esta lona, homogeneizábamos la muestra, lo dividíamos en una pizza de 4 y a partir de ahí se tomaban las muestras. Luego lo que hicimos en la Facultad de Agronomía de La Plata es secar esas muestras y hacer una separación
Ahí lo ven a Juan Barney trabajando con el separador de partículas de la Universidad de Pensilvania, que son esas bandejas que se ven ahí. Y lo que hicimos fue simplemente, además de secar las muestras para determinar materias secas, hacer una separación de las mismas para ver qué proporción de partículas largas y finas encontrábamos de acuerdo al sistema de procesamiento que trabajó. Y lo que ven en estas imágenes es la zaranda número 3 o la bandeja número 3 del separador. Estas son todas las muestras sin craquear, de la 1 a la 36. Estas son las 36 muestras que usaron el cracker específico de sorgo y estas son las 36 muestras que usaron el cracker Shredlich. Y lo que se ve a simple vista, por lo menos, es que ya en la imagen de la izquierda muestra que es bastante diferente que las dos imágenes de la derecha en cuanto al nivel de procesamiento de grano que se ve. O sea, yo veo esa foto y sin mucho dato científico, como productor de carne que soy, no pensaría en tener un silo de sorgo con el grano como el de la izquierda, porque vaya a terminar teniendo la foto de las bostas que le mostré. Cuando hicimos ese análisis de separación, lo que vimos básicamente es que en promedio hay, sobre la muestra seca, tenemos prácticamente un 2% más de partículas grandes con el multicrop Shredlich y alrededor de un 1% más de diferencia de proporción de muestra retenida en la bandeja inferior, lo cual normalmente está asociado a partículas finas. Nosotros esas muestras secas, y tal cual, sin tocarlas, las enviamos a la Universidad de Florida, a Estados Unidos, y ahí con Nicolás Di Lorenzo, que es el que está a cargo del laboratorio de la universidad y que está llevando adelante la otra parte del trabajo, hicimos dos estudios básicamente. Uno que se hizo in vitro y el otro in situ, que es básicamente en animales fistulados, que son los que se muestran en la imagen, usando lo que se llaman bolsas de Dacron, que paso a comentárselos. Esto básicamente es muy rápido, pero es para que vean, para alguien que le interese, digamos, qué metodología se usa para hacer los estudios in vitro. Simplemente se toma el líquido del rumen de un novillo fistulado, se pone en un tubo, dentro de ese tubo se pone una muestra, y una vez que esa muestra estuvo un determinado tiempo de incubación, cuando se termina esa incubación se somete como si fuera una digestión que haría el animal en el estómago y a partir de ahí se hacen las evaluaciones. Esto es un poco toda la secuencia que se hace, se toma el licor ruminal, bueno, ahí están todos los buffers y demás, y el agregado de pepsina y lo que se hace, luego las incubaciones en un agitador constante, simulando un rumen que tiene constante movimiento, y los primeros resultados en lo que tiene que ver con la digestibilidad de la materia orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que de una X cantidad de gramos que nosotros pusimos de cada tratamiento a incubar, hubo una mayor degradación en promedio de la materia orgánica, mayor digestión de la materia orgánica, cuando usamos el procesador específico para sorgo o cuando usamos el procesador Shredlich, sin diferencias entre ellos, pero superiores los dos al no uso de cracker. Entonces, nosotros dijimos, bueno, fenómeno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa in situ, o sea, directamente incubando esas muestras en vez de en un tubo, dentro del rumen de los novillos en bolsas de Dacron. Bueno, este es un poco el protocolo utilizado. Acá un poco tenemos todo el equipo de estudiantes de la Universidad de Florida que trabajó con nosotros en esto. Ahí ven cómo se ponen las bolsas, estas son las bolsas de Dacron, se meten dentro del rumen y luego se hace la extracción de esas bolsas y todas las mediciones se hacen sobre el residuo que queda en la bolsa. ¿Y qué es lo que encontramos? Cuando vemos la digestibilidad ruminal in situ de la materia seca, vemos algo parecido a lo que encontramos in vitro, pero con más diferencias entre 24 y 48 horas de incubación a nivel ruminal que con diferencias entre los procesadores utilizados y el tratamiento control. Cuando vamos a mirar los datos de almidón, de degradabilidad de almidón, encontramos la ausencia de diferencias entre tratamientos, entre los craqueados y el sin craquear, pero una gran diferencia con el tiempo de incubación. O sea, en la medida que yo tengo más tiempo de incubación a nivel ruminal, tengo obviamente una mayor degradación de lo que expongo a la digestión. Ahora bien, por otro lado, cuando vemos el nivel de almidón de las muestras inicialmente,
nos damos cuenta que pasa algo. ¿Qué es lo que está pasando? Que está habiendo una diferencia entre tratamientos en el nivel inicial de almidón de la muestra. Y esto es lo que le quiero contar. Las muestras, lo que está aceptado mundialmente, es que para simular en un estudio de estos el proceso que ocurriría en un animal, uno tiene que someter la muestra a algo parecido a una masticación, a lo que sería una rumia. Para eso lo que se usa es un molino por el cual se pasa la muestra original que nosotros teníamos por una malla de 6 milímetros, como dice ahí. ¿Y qué es lo que Nicolás me dijo que vio a simple vista? Que entre la muestra que entraba al molino y la muestra que salía luego de pasar la malla 6 milímetros, a simple vista se veía que entraban cosas muy diferentes y cuando salían del molino las muestras es como que visualmente no se veían tantas diferencias como la foto inicial que yo les mostré de niveles de grano procesado. Entonces, lo que nosotros a partir de estos datos pensamos es que lo que está viendo es alguna estratificación de la muestra que termina haciendo que parte del almidón más fino, el que fue más procesado, se nos está perdiendo y no está terminando dentro de las bolsas que estamos usando para el estudio. Y cuando corroboramos y hacemos un análisis de las materias secas que llegan también a la bolsa, detectamos exactamente lo mismo. Menor porcentaje de materia seca en las muestras de multicrop Shreddlich con respecto a las muestras sin craquear o del cracker específico de sorgo. Y ustedes saben que la parte de la planta que más materia seca tiene es el grano, por ende cuanto más relación grano-planta hay, más materia seca hay. Que haya menos materia seca me está diciendo que también hay menos grano, que es lo que muestra la transparencia anterior. Entonces todo esto nos estaba dando evidencia de que hubo cierta estratificación. Entonces, estadísticamente, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es tomar al almidón inicial, desde el punto de vista estadístico, como covariable para eliminar ese efecto que puede tener que ver con el muestreo. Y cuando nosotros hicimos eso, vamos a ver los resultados. Pero antes, les quiero explicar algo. Cuando yo les dije la estratificación de la muestra. Esto es un grano de sorgo, lo de la izquierda. Lo que ustedes ven adentro, blanquito, es lo que se llama el endosperma harinoso, y lo que está por fuera, más oscurito, es el endosperma córneo. Si lo miramos al microscopio, en el microsperma córneo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos gránulos de almidón, que son los redondos, envueltos por una matriz proteica, como que los abraza y los hace más difíciles de acceder. Mientras que en el endosperma harinoso, en este más blanquito, los gránulos de almidón es como que están más sueltos porque la matriz proteica es mucho menos desarrollada. Entonces, cuando yo hablo de estratificación, en realidad lo que me estoy perdiendo es lo que más fácil se escurre, que en este caso es el almidón harinoso, el del endosperma harinoso, y es el almidón más degradable, lo que me quedan son las partículas más finas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Que si el 100% de la muestra sin tocar pudiéramos incubarla, no simulando el trabajo de la zaranda esa que mundialmente está aceptada, deberían haber diferencias mayores. Para limar esa diferencia estadísticamente, lo que se sugiere es usar el nivel de almidón inicial para corregir ese efecto, lo usamos y ¿qué es lo que encontramos? Esto. Lo que encontramos es que la digestibilidad del almidón, cuando usamos el cracker específico de sorgo o el cracker Shreddlich, no es diferente entre ellos y es casi 10 puntos diferentes y más también de lo que es la digestibilidad del almidón en los tratamientos craqueados con 36 horas de incubación. Cuando vamos a 48 horas de incubación, fíjense las diferencias que hay. Estamos hablando de 56% del almidón digerido en 48 horas cuando no usamos el cracker contra 68-71% en los tratamientos con craqueado. Sí, ya estamos. Entonces, con todo esto y para redondear, algunas conclusiones. El ensilado sin cracker, sin dudas, reduce la digestibilidad in vitro, la materia orgánica del silaje de sorgo, sin diferencias entre lo que es el multicrop específico de sorgo o el Shreddlich. O sea, con este procesador nuevo no estamos viendo diferencias con el procesador específico de sorgo, pero sí estamos viendo diferencia con no craquear.
En segundo lugar, vemos que hay un beneficio en el largo de fibra por utilizar este tipo de procesador Schwedlich, como así también en una mayor proporción de partículas finas, que para nosotros sin duda es grano molido, y los estudios que estamos terminando creo que van a corroborar eso, según se muestra en el análisis del separador de partículas hecho. La mayor digestibilidad de almidón que se logra en los tratamientos con el multicrop específico para sorgo con el Schwedlich en comparación con el tratamiento sin cracker, cuando se corrige por el nivel inicial de almidón, acuérdense lo que hablé de estratificación de las muestras, hacen suponer que el manipuleo genera la estratificación, por lo cual si no perdiéramos esas partículas finas de almidón, podríamos esperar diferencias aún mayores. Entonces, con los resultados hasta aquí presentados, podemos concluir que este procesador Schwedlich permitiría obtener niveles de digestibilidad en silajes de sorgo granífero comparables a los que podemos obtener con el procesador específico para sorgo, con lo cual, con un único procesador, uno podría trabajar tanto sobre maíz o sobre sorgo, con la ventaja adicional de estos procesadores sobre el largo de fibra. Hoy, una realidad o un problema típico que vemos para el contratista o para el operario de la maquinaria a campo es que cuando uno sale de un maíz y se tiene que meter en un sorgo, si tiene procesadores específicos para ambos cultivos, tiene que estar sacando un cracker y poniendo el otro. Primero, de cada 10 máquinas, hay muy poquitas, hay un bajo porcentaje que tienen los dos procesadores. Y segundo, no es una cosa muy fácil de hacer en condiciones de campo, por eso con esta tecnología uno con el mismo procesador podría estar trabajando sobre ambos cultivos. Estos resultados que les mostré van a ser publicados internacionalmente por primera vez en este congreso en Brasil, en noviembre de este año, y esto sigue de la siguiente manera. Vamos a hacer un estudio de digestibilidad de las fracciones de fibra porque pensamos que esas diferencias también pueden tener que ver con un mayor aprovechamiento de fibra, producto de ese desgarramiento de la fibra que producen estos sistemas de procesamiento. Si bien no hay antecedentes, como les dije, del no uso de esa zaranda de 6 milímetros, nosotros vamos a hacer una evaluación de muestras tal cual sin el uso de esa zaranda, porque pensamos que podemos estar obteniendo mayores diferencias a las presentadas en este trabajo, y lo que estamos buscando en un próximo trabajo es establecer el rango de longitudes óptimas teóricas de corte, en las cuales podemos trabajar en sorgo sin afectar la digestibilidad del grano, y también vamos a hacer una evaluación en producción de carne. Todo esto lo vamos a hacer en la Universidad de Florida con el equipo ahí de Nicolás Di Lorenzo. Y para finalizar, algunos agradecimientos a la Cámara de Contratistas Forrajeros en general, pero a Fernando Pagá, que fue uno de los que estuvo trabajando a campo en ese momento, a la empresa López Seco Sociedad Anónima y su representante Ignacio, que también formó parte de este trabajo a campo, a la empresa Silajes Barney, que gentilmente puso una picadora a disposición a muchos kilómetros de distancia para poder hacer este trabajo y llevarlo adelante, a Clase Argentina sobre todo, y a Pepo, que nos dio una mano incluso ese día en el campo, a la Cátedra de Forraje de la Facultad de Ciencias Agrarias de La Plata y obviamente a todo el equipo de profesionales y no docentes de la Universidad de Florida en Estados Unidos. Para terminar, como dice acá en el mundo científico, creemos solo lo que conocemos, lo que no conocemos lo averiguamos, y para ello la clave es investigación. Sin investigación no hay progreso, y eso lo decía un célebre viejito que por suerte sigue viviendo, que se llama Fred Owens. Desde ya, muchas gracias, y si tiene alguna pregunta, creo que tenemos 2 minutos. Un aplauso para Leandro.